Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el arranque o inicio de compresor monofásico con relé voltimétrico potencial y capacitor de arranque. Bien, vamos a ver las generalidades de este relé voltimétrico potencial o de tensión. Recibe varios nombres. Entonces este es un relé que puede trabajar ya sea con un capacitor de arranque o también puede trabajar con los dos capacitores, o sea con capacitor de arranque y capacitor permanente. Es muy utilizado en el inicio o arranque de compresores mayores de medio HP, ya sea 120 o 220 voltios monofásicos. Dentro de su estructura interna podemos encontrar una bobina, como ven aquí, con los pines de conexión que son el 5 y el 2, aquí los vemos, 5 y 2. También tenemos un contacto eléctrico, en este caso normalmente cerrado, que es el 2 y el 1, y aquí lo podemos ver. Y también nos podemos encontrar con unos contactos de ayudas que no tienen ninguna conexión con las partes internas, que por lo general está identificado con el número 4 y se utiliza como una bornera de ayudas. Entonces, ¿cómo funciona este relé? Cuando recibe energía el 5 y el 2, la bobina se energiza, crea un campo magnético lo suficientemente poderoso para que esta platina la atrae y con eso abre el contacto 2-1, como vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver los componentes del arranque CSIR que posee este relé voltimétrico. Aquí está el capacitor de arranque, necesita un protector térmico y el compresor. Hay que tener en cuenta que la capacidad de este relé voltimétrico está en función de la capacidad o potencia del compresor al cual yo voy a conectar. Por tanto, este componente que sirve para un compresor de cierta capacidad no se va a utilizar con otro de diferente capacidad. Bien, aquí tenemos el esquema de conexión que vamos a hacer. Ahora más tarde vamos a ver los componentes ya conectados, pero esta es la conexión o el esquema de conexión eléctrico. Aquí tenemos nuestro protector térmico, aquí tenemos las bobinas del compresor y aquí tenemos cómo se va a conectar. Vemos que la conexión que vamos a realizar, la bobina de relé voltimétrico potencial, aquí con los pines 5 y 2, queda prácticamente en paralelo con la bobina de arranque del compresor, mientras que el contacto del relé voltimétrico, como estamos viendo acá, está en serie con el capacitor de arranque, mírenlo aquí, y también está en serie con las dos bobinas que están en paralelo. Bien, por tanto vamos a tener un arranque muy especial, que cuando damos la primera energización, como estamos viendo aquí, la corriente va a pasar, bien, va a llegar aquí a los puntos C y 5. Vamos a tener aquí en este caso que va a pasar corriente por todas las bobinas, muy bien, como estamos viendo acá, y también va a pasar corriente acá por el capacitor de arranque. Vieron aquí porque mi contacto de relé voltimétrico está cerrado en ese momento. En ese momento, a pesar que tengo un campo magnético en la bobina de relé voltimétrico, no es lo suficientemente fuerte para abrir el contacto del mismo. Por tanto, eso ocurre en fracción de segundos. Pero vamos a darnos cuenta que después de esas pequeñas fracciones de segundo, el campo magnético de la bobina de relé voltimétrico es lo suficientemente fuerte para abrir el contacto y vamos a tener esta situación. Veámoslo aquí, en donde se va a abrir el contacto 2-1 y eso va a desconectar al capacitor de arranque. Perfecto. Sin embargo, aquí nuestra bobina de relé queda activada, ¿cierto? Manteniendo el contacto de relé voltimétrico abierto, y eso ocurre porque entonces recordemos que las bobinas estas crean un desfase de tensiones con respecto a la línea principal y eso es suficiente para mantener acá
una diferencia potencial entre el punto 5 y el punto 2 que está unido con el start de la bobina del compresor. Entonces es lo suficientemente poderoso para mantener este campo magnético activo. Bien, a continuación vamos a ver aquí la conexión. Aquí tenemos mi relé potencial con los pines 1, 2, 5 y 4. Recuerden que el 4 es la bornera de ayuda. Entonces, ¿cómo sería la conexión? La conexión es bastante sencilla. Vamos a tomar aquí de la línea 1 un cable que llega al 5. Bien, y del 5 vamos a tomar otro que nos llegue al protector térmico, y del protector térmico al pin común del compresor, como estamos viendo aquí y aquí en esta foto, la cual vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que veamos. Vemos aquí tenemos nuestro relé voltimétrico. Aquí tenemos los pines. Este es el 5, este es el 2, el 1 y el 4. Entonces pueden ver que aquí tenemos el cable de potencia donde va el 5, y del 5 vamos hacia el protector térmico que ya está conectado con el común del compresor. Bien, ahora vamos a conectar la línea 2 o N, en este caso neutral, porque es de un equipo de 110 voltios, donde vamos a llegarla al punto run del compresor. Entonces, para ello, primeramente vamos a hacer una pequeña paradita aquí, que vamos a llevar un cable hacia el pin o la bornera ayuda 4, y de la bornera ayuda 4 vamos aquí hacia el run. Entonces ya tenemos conectado tanto el común como el run o de marcha el compresor, y lo vemos aquí en la foto. Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veamos. Vemos aquí tenemos mi bornera de ayuda o pin 4 con el cable blanco neutral, y de aquí llegamos un cable directamente hacia el marcha, como estamos viendo aquí. Perfecto. Ahora seguimos nuestra conexión. En el siguiente paso vamos a conectar el capacitor de arranque, y para ello los capacitores siempre tienen que ir uno de sus pines a la línea 2 o a la neutral. Entonces, para ello vamos a colocar un cable que venga, en este caso, de los borneras de ayudas hasta un extremo del capacitor de arranque, como estamos viendo aquí, y estamos viendo aquí en la foto. Podemos observar aquí en la foto donde tomamos el cable que va desde del 4 bornera de ayuda hacia uno de los extremos del capacitor de arranque, como estamos viendo. Bien, en el siguiente paso vamos a tomar aquí otro cable que quede del pin libre hacia el pin 1 del relé voltimétrico, y eso lo vemos acá. Podemos ver que aquí tenemos del pin libre hacia el pin 1 del relé voltimétrico, correcto. Ya tenemos conectado nuestro capacitor, y a continuación vamos a coger un cable que salga del pin 2 hacia el start o arranque del compresor, y eso lo vemos acá en la foto, pero vamos a hacerle una pequeña ampliación aquí para que lo veamos. Veanlo aquí lo tenemos, el cable amarillo que sale del 2 hacia el start del compresor, como estamos observando acá. Y ya tenemos listo nuestra conexión. Ahora recordemos que cuando nosotros energizamos, mi contacto está 2.1 está cerrado. Bueno, aquí hay un campo magnético en la bobina del relé voltimétrico, pero no lo suficientemente fuerte para abrirlo, y por tanto vean que circula la corriente aquí por el capacitor de arranque, dándome un gran torque de arranque al inicio. Muy bien, pero después de cierto tiempo, vamos a ver qué sucede. En ese momento, mientras está trabajando el capacitor de arranque, también me están trabajando ambas bobinas. Por esa razón tengo un campo magnético rotativo en el estator, como estoy observando acá. Pero después que el campo magnético de la bobina de relé potencial se hace fuerte, me abre el contacto 2.1. Entonces vamos a ver qué sucede aquí, y al abrirlo me saca de circulación al capacitor de arranque, y también me saca de operación a la bobina de arranque del compresor. Entonces me va a quedar solamente trabajando la bobina de marcha, como estamos viendo aquí, manteniendo un campo magnético alternativo en el estator del compresor. Entonces este es un arranque realmente sencillo, como el que estamos viendo aquí, y aquí tendremos la distribución de las corrientes, que solamente vean pasan por el común y pasarían por la bobina de principal. Miremos aquí, o de marcha, y miren cuál sería
su camino o conexión por los cables. Ya sabemos que este tipo de arranque desconecta al capacitor de arranque al cabo de una fracción de segundos. Vamos a ver esta conexión y operación a continuación. Bien, ya estamos listos para la conexión de nuestro relé voltimétrico potencial con el capacitor de arranque. Vamos a especificarle las condiciones de este entrenador. Aquí tenemos para la línea neutral, que es este cable blanco, una línea viva, que es el cable negro, y tenemos la conexión amarilla para la conexión de línea del ventilador. Y aquí yo tengo el neutro del ventilador. Perfecto. Aquí vamos en el relé voltimétrico, vamos a ver que estas son las líneas de ayuda 4. Aquí yo tengo el pin 1, el pin de salida 2 y el conector 5. Mientras en el compresor, aquí ya yo tengo mi protector térmico. Aquí yo tengo que este es el de marcha o run y este es el start o arranque. Perfecto. A continuación vamos a comenzar con la conexión. Bien, vamos a empezar con la conexión. Vamos a tomar aquí el cable negro o línea y lo vamos a conectar en el 5. Bien, mientras que el cable neutral que está por aquí lo vamos a conectar en la bornera de ayuda, como estamos observando aquí, o 4. Bien, ahora vamos a conectar desde el 5 que está aquí. Vamos a conectar un cable que nos llegue al protector térmico, como estamos observando acá en la figura. Bien, y de allí ya tenemos conectado nuestro común. Después, ¿qué vamos a hacer? Conectar el pin de marcha. Recuerde que el pin de marcha va conectado directamente con la línea neutral. Por eso nos vamos aquí a donde conectamos la línea neutral al pin de ayuda, moneda de ayuda, y colocamos un cable directamente al pin de marcha del compresor, como estamos observando aquí. Recuerden que estos no son los conectores para esto, tienen unos conectores a 90 grados como estos, pero ya los utilizamos para hacer la demostración, ¿ok? Entonces ya hemos conectado prioritariamente nuestro pin común y nuestro pin de marcha, tal cual como estamos observando. Bien, a continuación vamos a conectar nuestro capacitor de arranque. Recordemos que un extremo va a la línea, en este caso línea neutral. Entonces vamos a conectarlo. Colocamos un cable que va desde la bornera neutral, que está aquí, y la siguiente hacia uno de sus extremos. No importa cualquiera, porque este es un capacitor para corriente alterna. Entonces vamos a ubicarlo aquí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ubicar su salida. En este caso el pin libre iría al puerto 1 que está acá. Entonces vamos a colocar en este caso otro cable. Miremoslo aquí, lo colocamos y el extremo de él se va hacia el puerto 1, en este caso del relé voltimétrico, como estamos viendo aquí. Muy bien. Perfecto. Ya nos falta nuestra última conexión. Correcto. Ya conectamos nuestro capacitor. Ahora vamos a conectar desde el puerto 2 que está acá. El puerto 2, un cable que se vaya directamente hacia el start de acá del compresor. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra conexión ya con nuestro capacitor de arranque. Ahora vamos a darle un inicio para ver cómo opera. Bien, antes de darle arranque vamos a conectar nuestro ventilador. Esto va al neutro, por tanto vamos a aprovechar aquí la bornera 4 del relé voltimétrico, y ahora vamos a alimentar aquí la línea. Entonces para ello vamos a hacer un puente entre la línea y el plug amarillo acá, que es el que me alimenta a mi ventilador. Y ya estamos listos. Vemos aquí que ya tenemos la conexión. Aquí tenemos conectado un voltímetro, un amperímetro, y ya estamos listos para conectar la potencia. Correcto, ya estamos listos. Vamos a subir aquí el breaker.
Perfecto. Tenemos aproximadamente unos 6 o 7 amperios. Muy bien. Y nuestro compresor está operando con nuestro ventilador. Miremoslo aquí, cómo está operando. Y ese es su arranque. Aquí hay que tener en cuenta que tengo la corriente del compresor, que son como 6 amperios, más aproximadamente 1 amperio, que es la del ventilador. Bien. Y esa es la manera como arranca este relé voltimétrico con su capacitor de arranque. Bien, doy gracias por la observación a este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.